Nuevamente con ustedes, hermanos del Ministerio Hispano de la Providence Bible Church de Denver. Es un placer estar en sus hogares y estar comunicado a través de este medio social. Dios les bendiga. Que hoy el Señor nos hable en lo más profundo de nuestros corazones. El grupo comunitario continúa reuniéndose vía Zoom los miércoles a las 6 p.m. Tenemos nuestro estudio bíblico y tiempo de compartir, de saber cómo estamos, y todos cordialmente invitados a participar. Nuevamente, si usted no tiene el link, mándame un texto, un mensaje, y yo de regreso le envío el link para que se una con nosotros. Sus amistades, sus amigos también pueden participar. Siéntanse en libertad de compartir el link. Nuestro hermano Felipe continúa recuperándose allá en su casa. Él va a tener un buen tiempo de recuperación, y el miércoles él nos hablará de su situación para que nosotros continuemos orando. Somos una familia, nos cuidamos, oramos los unos por los otros. Amén. Bien, hermanos, el mensaje de hoy lo he titulado Viviendo en modo gratitud. Viviendo en modo gratitud. ¿Recuerdan ustedes lo que dice el Salmo 103, versículo 2? Dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso es vivir en modo gratitud. No olvidar todo lo que hemos recibido de parte de Dios. Y hay un pasaje muy interesante que se encuentra en Lucas capítulo 17, los versículos 11 al 19. Lucas capítulo 17, búscalo en tu Biblia. Y vamos a leer del versículo 11 al 19. Es bien corto, solo 8 versículos. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, ten compasión de nosotros. Esta historia de la sanidad de estos 10 leprosos es súper interesante. Hay varias cosas que vemos. La primera: Jesús estaba entrando a una aldea, y he aquí que a la distancia hay un grupo de 10 hombres que estaban sufriendo la lepra. Estaban enfermos y estaban excluidos de la sociedad. Solamente podían habitar fuera de los muros del pueblo, y por lo general vivían solos. Pero aquí hay algo interesante. La necesidad les unió y estaban juntos los 10. Y entre ellos había un samaritano, por lo menos un samaritano, que era considerado como un extranjero. Pero allí se olvidaron nacionalidades, razas. La necesidad les unió. Y entonces el grupo
funcionó como un equipo, ¿no? Y tenían una meta en común. Y entonces desarrollaron una estrategia para llamar la atención a Jesús. Posiblemente ellos supieron que Jesús iba a pasar por ese lugar y estaban preparados. Y salieron juntos, unidos, como un equipo. Gritaron al mismo tiempo y pidieron lo mismo. Qué interesante. Cuando Jesús los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Es decir, preséntense ante los sacerdotes. Y es interesante. Jesús manifestó una manera diferente de sanarlos. No los sanó en el instante, tampoco los tocó, solo les dio una orden: vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Para qué? Para que los sacerdotes los examinen y certifiquen que están sanos. Y este grupo de 10 hombres, sin ninguna evidencia de sanidad, empezaron a caminar en dirección a donde se encontraban los sacerdotes. Y mientras obedecían, fueron sanados. Ahora, a partir de ese momento, el pasaje da un giro dramático. Algo pasó. Y aconteció que mientras iban a presentarse a los sacerdotes, fueron limpiados, fueron sanados. ¿Cuántos? Los 10. Y uno de los leprosos, viendo que ya su piel era como la de un niño, que sus dedos estaban bien, su nariz, sus orejas, sus labios, esto causó en él un impacto que inmediatamente se detuvo y dio una vuelta de 180 grados y se regresó a buscar a Jesús. Y cuando se regresó, empezó una alabanza a Dios. Empezó a gritar, dando alaridos, porque quería expresar lo que su corazón sentía al haber recibido la sanidad que tanto anhelaba y que el Señor se la había dado. Porque, hermanos, este es un buen principio. Nosotros debemos acercarnos al Señor a través de la alabanza, porque cuando alabamos estamos reconociendo la grandeza de Dios. ¿Cuántos nos recuerdan esos coros viejos que cantábamos? Que cuando el pastor decía: cantemos, yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, toda la congregación se unía. Y estos son tipos de coros que no se puede cantar sentado. Todos nos ponemos de pie y hay palmas, tocan los instrumentos, hay órgano, hay piano, y todos entramos en alabanza a Dios. Y al hacerlo, estamos reconociendo su grandeza. Este otro coro que mientras preparaba este mensaje vino a mi mente: gracias
Cristo bendito, gracias porque me amas. Gracias te da mi alma por la paz que me das. Gracias por este cántico con que puedo alabarte, y gracias por las fuerzas que me das para amarte cada día más y más. Esa es alabanza. Y este leproso ya sano se puso en modo de gratitud y alabó a Dios por la bendición que acababa de recibir. Cuando ya estuvo cerca del maestro, hizo un segundo paso. Se postró a los pies de Jesús. Se postró. Eso es adoración. La adoración. Porque cuando adoramos, reconocemos la santidad de Dios. Nunca podemos estar de pie ante alguien que es santo. ¿Recuerdan ustedes en Apocalipsis que cuando Juan vio todas estas visiones de lo que iba a ser el futuro, y el ángel le habló, y él inmediatamente se postró para adorar al ángel, y el ángel le dijo: ponte de pie, porque yo soy consiervo, yo soy siervo como tú, adora a Dios. Qué mensaje tan poderoso, hermanos. Este leproso alabó y adoró a Dios. Por eso, cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, doblamos rodilla, nos postramos. Postrar es totalmente tendido, y la Escritura siempre nos anima a adorar a Dios. La palabra dice que un día toda rodilla se doblará delante de Jesucristo. Ay, hermanos, yo no me quiero perder eso. Ver los millones y millones de personas que van al mismo tiempo a doblar rodilla delante de Jesús, porque solo nos arrodillamos ante Dios. Cuando estaba de novio con la que vino a ser mi esposa, ella me regaló una tarjeta muy sencilla y puso en el encabezado de la tarjeta mi nombre, Álvaro, y la O final la puso con un ganchito hacia arriba, Álvaro, y la tarjeta decía: si quieres permanecer de pie delante de los hombres, ponte de rodillas delante de Dios. Nunca se me olvidó esto. Siempre ha sido una guía para mí. Nunca de rodillas ante los hombres, ni ante símbolos, ni ante movimientos. Solo doblamos rodilla y agachamos la cabeza delante de Dios, no de los hombres, no de símbolos, no de movimientos. Y este hombre reconoció la santidad de Jesús y lo adoró. Tremenda, tremenda enseñanza. Pero además le dio gracias con su propia boca. Gracias, Señor. Este samaritano nos enseña la manera correcta de acercarnos a Dios, alabando, adorando y expresando gratitud. Y las tres es una forma de dar. El leproso recibió la sanidad de Jesús, recibió.
Ese es el inicio de un círculo. Recibió y regresó para dar gracias. Se puso en modo gratitud. Y observe que esta manera de dar no hay dinero envuelto en esto. Es sencillamente alabanza, adoración, acción de gracias. Cuando usted da un abrazo, cuando usted da una palmada en el hombro a alguien para animarlo, cuando usted da un consejo, cuando usted está disponible para los demás. Ahora, ¿qué sucedió después de esto? Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, porque a los samaritanos los consideraban extranjeros, no judíos. Nadie respondió, porque sencillamente los 9 que no regresaron se pusieron en modo ingratitud. Pero solo el samaritano se puso en modo gratitud. Y ese es el modelo que nosotros debemos seguir. Ahora, es interesante que Jesús quedó impactado con el regreso de este hombre y lo reconoció. Permítame darles algunas razones por las cuales nosotros debemos siempre estar en modo gratitud. La primera, el dar, el ser agradecido es poderoso y decisivo, porque dando es que se recibe. Lucas dice: den y se les dará. Lucas 6:38. Den, no necesariamente dinero, tu vida, tus intereses, tus actitudes, denla al Señor, que Él tome control y recibirás. La segunda, el ser agradecido es poderoso porque la cantidad que yo doy de tiempo, de dones, de habilidades, determinará la cantidad que yo voy a recibir. Yo establezco la medida. Jesús dijo, el apóstol Pablo dijo: el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Y el ser generoso, otra razón, es porque cuando somos dadores, nos parecemos más a Dios cuando damos. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, lo dio. La pregunta que nos hacemos es: ¿me parezco yo a Dios en lo que doy? Mi tiempo, mis dones, mi dinero, todo lo que yo tengo. ¿Cuál es el perfil de un dador? El perfil es: ¿cuáles son las características o rasgos de alguien que se da? En primer lugar, alguien que está en modo gratitud es generoso. No es escaso, es liberal dando,
No da por salir del paso. Es su estilo de vida. La segunda característica es agradecido. No lo hace con queja. Sabe que todo lo que tiene viene de Dios. Salmo 103:2 que leí al comienzo. No olvida ninguno de los beneficios que Dios le ha dado. En tercer lugar, es alegre, es gozoso. El que se da, el que da, es gozoso porque sabe que Dios ama al dador alegre. Y por último, es una persona de fe. Aquel que vive con gratitud delante de Dios, sabe que por fe Él va a recibir mucho más. Cree en todas las promesas que Dios le ha dado. Pone figurativamente 5 panes y 2 peces y siempre ocurre un milagro. Tiene fe en que Dios proveerá. Ahora, Jesús ve a este samaritano allí dándole gracias y le dice: levántate, ponte en pie, vete para tu casa, tu fe te ha salvado. Mira esto, una doble bendición recibió este leproso. Todos recibieron la bendición de la sanidad. Solo este samaritano regresó a dar gracias, lo cual me dice a mí que lo que Jesús hizo con los 10 fue un comienzo. Fue un comienzo y que había una parte reservada para más adelante que solo la recibió el samaritano que se puso en modo gratitud. Regresó y ahora recibe la salvación. Hermanos, esto es una enseñanza que debe llenar nuestros corazones y orientar la vida. Siempre agradecidos con nuestro Señor Jesucristo por su salvación, por el perdón de pecados, por la nueva vida que nos ha dado. Siempre, gracias Cristo bendito. Gracias porque me ama. Gracias te da mi alma por la paz que me das. Aprovechemos este mensaje a través del leproso samaritano que nos ha dado. Si usted tiene preguntas y quiere hablar conmigo, mi teléfono está aquí. Llámame, mándame un texto y yo con mucho gusto continuaré compartiendo contigo. Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.